Pero no, es muy tranquilo, es un tío muy tranquilo, lleva, muy tímido. ¿pendiente, Lleva 2, sí. Ah, ¿lleva 2? Ah, pues no me había dado cuenta. Sí, Ahora, y muy fácil asistirle, porque sí, corre muy bien el campo. Corre muy bien además, el contraataque, tiene buena mano desde la bombilla. Es fácil. ¿Qué vive allí? Es fácil jugar con él. ¿Con su familia, con su madre? Tiene su prima un poco que le acompaña allí, que es la que lleva un poco todo el tema de su fundación o algo así, es algo de esto. Ya. Pero su madre suele estar bastante en Toronto. ¿Y de qué zona es él? Creo que es de Georgia. De Georgia. O de No, sí, Texas. Es de Dallas, en Texas, lo que pasa es que estuvo en la Que estuvo universidad en de Georgia Georgia Tech. Tech. Georgia Tech, sí. Pero es su prima, ¿no? A ver si… No, sí, eso seguro. Georgia Tech, que está en Atlanta, en el centro Sí, de en el Atlanta. centro, sí, es la Politécnica. Politécnica. Ahí ha estado Marbury y otra serie de jugadores Kenny Anderson. importantes. ¿Quién me ha dicho que Kenny Anderson, que me decías que estaba en Zalgiris, ¿no? Zalgiris? Oye, con el rascacielos más alto de la ciudad, con Arvidas Sabonis. ¿Sabes por qué lleva el 0 Arenas, no? Porque cuando llegó a la universidad le dijeron que iba a jugar 0 minutos. Lo leí por ahí, En la Universidad de Arizona. Qué bárbaro. Vaya, el que hizo el informe se lució. Y él quería jugar en un instituto. Mira, ahora la mascota de los Raptors saluda a José Calderón. Él quería ir a un instituto que estaba más cerca de su domicilio y el entrenador no le quiso, tuvo que cambiar de instituto. El entrenador le dijo que en su equipo nunca iba a jugar él. Y Arenas ha dicho que seguramente todavía sigue diciendo lo mismo, que no le pondría en su equipo, ¿no? Hay entrenadores de estos que te encuentras a veces. ¿No? Ahí hablamos siempre, al final unos te odian, otros te aman, pero bueno. ¿Por qué eres tan bueno, McGrady? 12 puntos de McGrady. Balón para Chris Bosh. Ese rebote es de Ray Allen. Ray Allen jugando Ray Allen. Lanzamiento y canasta. Qué bárbaro. Ray Allen. 41-45. 4 puntos arriba para el oeste. Todo el partido bastante igualado, ¿no? No ha habido así grandes diferencias. Eso es muy bueno para un partido de estas características, porque si llegan al último cuarto así, entonces sí que se ponen en serio, de verdad. Sí. Muy en serio. Hemos visto algún caso, vimos uno precioso. Creo que en el que eligieron MVP a Iverson, ese partido estuvo fantástico. Se fue espectacular, la remontada, ¿no? Sí. La remontada de la conferencia 5-54, 41-45 en el marcador, más 4 para la conferencia oeste. Cuando vemos ahí a Ron Harper, Cindy Love, Flip Sanders. Estamos aquí en el Toyota Center. Hay mucho VIP por aquí, la primera fila. Sí, toda esta primera fila es todo famoso. Todos famosos, ¿no? Bueno, Daniel, ¿qué te parece? Lo que estás viendo. El partido está bien. Sí, el partido está bien por lo igualado que está y porque, bueno, pues nunca puedes evitar ni erradicar las florituras en partidos de estas características, pero bueno, pues hay cierta voluntad e intención de hacerlo bien, ¿no? Por parte de los jugadores, y me parece que el juego de Gasol en el tiempo que ha estado en pista ha estado muy digno. Muy bien. Sí, muy bien. Yo creo que está ahí. Sí, solo ha tenido la oportunidad de tirar una vez a canasta, una vez, pero no ha anotado, pero si lo demás perfecto, ¿no? Exceptuamos a McGrady con 12 puntos, los demás están con 4 puntos, 2. Hay uno que tiene 6, Marion, y este tiene 6 rebotes. En realidad, Pau Gasol lo hemos comentado en esta temporada. Sí. Él está esta temporada más generoso que nunca, de ahí esas 4 asistencias y pico por partido, y bueno, pues eso le da aún más mérito a partidos de 20 y tantos, 30 y tantos puntos, ¿no? Porque tener tiempo para meter todos esos puntos y repartir 6 o 7 asistencias, que lo ha hecho muy habitualmente, pues eso es lo que le ha llevado, entre otras cosas, a un partido como este. ¿Y esto de comentarista, Calderón, te gusta o no? ¿Estás...? Está bien, ese otro punto de vista, ¿no? Pero no te retires. Bueno, no sé, nunca lo he pensado, pero la verdad pensado, que sí, que está bien. Lo estoy pasando muy bien estos días con vosotros, ¿no? Muy bien. Es una experiencia muy buena. Bueno, habrás visto la prensa, lo impresentables que somos, ¿no? Bueno, no es para tanto. Oye, una entrevista tal, no sé qué, tal, ¿Un poquito harto estás o bueno? No, es forma yo lo entiendo, sí, es un trabajo, ¿no? De cada uno, igual que ellos respetan el mío, yo respeto el suyo también, ¿no? Creo que es normal. Muy bien, pues se va a reanudar el partido, vemos ahí... bueno, yo creo que los jugadores están más pendientes del videomarcador, que hay una especie de sketch o de gag de la mascota de los Rockets. Y ahí está Babeta, que ¿cuántos han?
Sí, ha batido el Bate récord de de partidos. partidos. Es el entrenador en la historia, el árbitro en la historia árbitro, de la NBA que más partidos de temporada regular ha dirigido, porque la estadística se lleva solo de partidos de temporada regular, pero este que lleva un montón de años pues de playoff y de finales pues también ha dirigido mucho. Muy bien, pues se va a reanudar el partido. Estamos ahí con 41-45, 4 puntos arriba a favor de la Conferencia Oeste. Partido hasta el momento muy reñido, ¿no? Que eso, como decía Damián, pues es un dato realmente bastante positivo. Y no ha habido otros años que ha habido algún equipo que se ha marchado tal y eso, pero de momento ahora, pues yo no sé, pero vamos, las diferencias han sido mínimas, ¿no? Han sido mínimas, 5-54 para acabar. Está ahora Gilbert Arenas, Wade, O'Neal, LeBron James y Vince Carter, mientras que en el oeste, Yao, Brand, McGrady, Allen y Nash. Y vamos a ver qué es lo que da de sí de aquí al final del segundo cuarto. Estamos en directo viviendo la magia del básquet, todos juntos en casa. A ver, 1, 2, 3. I love this game. Segundo tiro libre de Wade. Convirtió los dos. 43-45. Posesión de balón para McGrady. McGrady con el balón marcado por su primo. Su primo, eso es. Es una cuestión de primos. McGrady, Vince Carter. Ahí tienen a Yao. Lanzamiento de Yao. Y posesión de balón para LeBron James. James con el balón. Lanzamiento de James. Un poquito chupachus ahí, ¿no? De miel. En fin, el club se va ampliando, el club chupachus. Vean ahí a Elton Brand, canasta de Elton Brand. Buena canasta de Elton Brand. Insisto, candidato al MVP. Uno de los candidatos por lo que llevamos hasta el momento de temporada. Ahí tienen a O'Neal, marcado por Yao. Lanzamiento de O'Neal y canasta de O'Neal. No sé cómo está O'Neal de puntos y tal. Bueno, Shaquille O'Neal está en 5 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias. Ahí tienen a McGrady, como la enchufó. Triple de McGrady. Máximo anotador con 15. Con 15. Se está saliendo. Ahí tienen a Gilbert Arenas. Balón de Steve Nash. Nash con el balón para Brand. Ahí. Nash otra vez para Brand y canasta de Elton Brand. O'Neal. O'Neal trataba de pasar ese balón. Lo robó Steve Nash. Nash con el balón. Ahí tenemos Allen. Estos son 3, no, de Allen. Rebote de Elton Brand. ¿Qué mérito tiene canasta? lo de este jugador con 2.01, 2.02? Como tremendo. salta, no parece tampoco el más rápido del mundo, pero bueno, pues con un tiro de 3-4 metros Es tremendo este Elton Brand. De verdad, haciendo estadística. Posesión de balón para Wade. 45-54 más 9. La diferencia sí, ¿no? De las más amplias que ha tenido la Conferencia Oeste, ¿no? Que siempre ha estado por delante. Ese balón es de McGrady. McGrady para Ray Allen. Ray Allen. Y vaya mate ahora de Ray Allen. Vaya mate de Ray Allen. 45-56 tiempo que pide la Conferencia Este. Va a haber un triple cambio. Parecía que iban a entrar Parker, Tim Duncan y Kobe Bryant. Estamos en 45-56, viendo la repetición de esta jugada con Ray Allen. Este sirve para todo, para enchufar de 3 y para hacer un mate como el que acaba de hacer. 3.36, quizás jugando mejor la Conferencia Oeste, ¿no? Sí, igual algo mejor, ¿no? La verdad es que ahora se han ido otra vez un poquito en el marcador, pero bueno, un poco a rachas también, ¿no? Sí, un poquito a rachas. Un poquito a racha, vemos cuando faltan eso, 3.36 y yo creo que va a haber aquí, ahora van a salir los Dallas Drumline. Estos sí que son estos son los de ayer, sí. Dallas Drumline, así que vamos a verlos, ¿no? Yo creo que podemos verlos, ¿no? Vamos a ver. Está bien. Sí, lo que pasa es que no sé si nos los la van a poner. pinchar en la Claro. señal, en el World Feed. Sí, ya lo estamos viendo. Bueno, por Íñigo. cierto, mañana nos vamos todos a Memphis, ¿no? Sí. José, tú tienes que presentarte por la tarde. Sí, para el entrenamiento Para a las el 6:30. entrenamiento,
Eso es. Y luego sesión de tiro el martes por la mañana. Eso es. Vamos a ofrecer en Canal Plus, en directo, en Digital Plus, ese partido entre Memphis Grizzlies y Toronto Raptors a partir de las 2 de la mañana. Estos son los Dallas Brandline. Ahí estamos. Bueno, pues ahí tenemos a los Dallas Brandline. Estamos ahora con secciones de percusión, ¿no? Hemos visto a Detroit Pistons, a los de los... Bueno, sí. A los de Detroit, los Pistons, están constantemente allí, ¿no? Nosotros en una retransmisión hace un mes aproximadamente nos hicimos eco de esa especie de denuncia de Scott Padgett, un jugador de NBA, que decía que en Utah, en Salt Lake City, pues los balones con los que se jugaba estaban inflados de más, ¿no? Scott Padgett, que ha jugado allí y dice que bueno, que a Jerry Sloan, el técnico de Utah Jazz, le gusta sobre todo pues que haya mucha penetración, muchas bandejas, no le gusta que lancen muchos sus jugadores desde fuera, y que bueno, pues todo esto iba indicado a perjudicar a los rivales, que sobre todo sean buenos tiradores, ¿no? Y bueno, creo que luego ha habido algún otro equipo como Detroit que también ha confirmado que eso es cierto, Y bueno, no sé, José, ¿Has estado allí? ¿Estuviste allí? Sí, jugué allí. Y bueno, sí que es verdad que ¿Viste algo raro? incluso yo lo comenté con un compañero, que me acuerdo, con Morris Peterson, le dije, están como muy duros los balones, pero bueno, él me dijo como que sí, como siempre, pero bueno, es algo que me da igual. Pero o sea, vota más. No sé, yo estaba igual de a gusto, o sea, jugué. Aparte, no sé si vosotros visteis ese partido cuando jugué en Utah, no estoy seguro. Creo que sí. Pues lo mismo, sí. Sí. Ya no me O sea recuerdo. que, pero sí, comenté algo, pero bueno, no le di la mayor importancia, ¿no? Hay pistas que los balones están más blandos, menos, pero bueno, sin más, ¿no? Es un ambiente caliente el de Utah, ¿eh? Sí, también. Antes era muy caliente, ahora no sé, porque claro, ya no tienen el mismo equipo. Ahora, tratándose de Jerry Sloan y tal, Cualquier cosa. yo no lo descarto, ¿eh? Ya Y bueno, sabes. Scott Padgett tampoco No, se va a meter en decir va a algo meter. así, un jugador que está ahora en New Jersey y tal. correcto. Ya sabes que Jerry Sloan es alcalde de Tacañón. La llamate que he Fíjate intentado dar. Qué ¿Dónde ha bárbaro. llegado el balón, Qué bárbaro. Ahí estamos. La broma entre Carter y Tracy McGrady. El balón para la conferencia oeste. Va a ser Garnett para McGrady. Jugando Kobe Bryant. Ahí está Bryant con el balón. ¡Uf! Canasta sensacional. Extraordinario. Vaya aterrizaje. ¡Qué barbaridad! La asistencia de Bryant para Tracy McGrady. Vamos, claramente, de momento 45-58, más 13 para la conferencia oeste. Claramente un MVP. 45-60. Y ahora ya sí que han cogido ahí una ventaja de más 15. Tenemos a Carter para O'Neal. 47-60 en el marcador. 7 puntos ya O'Neal. Sí. Balón de Parker. Olala. Olala con el balón. Canasta y tiro adicional. Falta personal de Vince Carter. José, decías que a Parker le conocías desde hace muchos años, de haber coincidido en eventos internacionales. Más o menos notas enfrentándote a él la progresión de este jugador. Es decir, le has visto año a año enfrentándote a él mejorar mucho. Sí, yo creo que cada año mejor, ¿no? Lo ha demostrado también en la liga y bueno, y este año que está haciendo una temporada impresionante, ¿no? Yo creo que se ha ganado el respeto de todos aquí en la liga y bueno, ahora es uno de los mejores bases. ¿Y los ¿no? entrenadores te ordenan flotarlo un poquito, echarte para atrás y permitirle el tiro? Ese creo que es el número 1 en puntos en la pintura de toda la liga. O sea,
más que O'Neal o cualquier otro pívot, y es un base, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, es todo el rato penetraciones y, bueno, pues siempre de ahí abajo, ¿no? Balón de Garnett. Ahí tenemos el Jim Carrey de la liga. Vaya lengua que tiene Garnett. Calderón. Oh. Posesión para Vince Carter. Y hay falta personal a Vicente de Kobe Bryant. La panorámica del banquillo de la Conferencia Oeste. Ahí tienen a Robin Hood y al último emperador. No el de Bertolucci, no. El de los Rockets. Carter, tiros libres. 49-63 en el marcador. Viviendo la magia del básquet. Recuerden, próximo partido. Estaremos en Toronto. El duelo hispano. Mr. Catering frente a ET. Calderón frente a Gasol. 8 minutos ha sido lo que ha jugado Gasol. 8. En lo que llevamos de primera mitad y ya quedan menos de 2 para llegar al descanso. Carter, 50-63, más 13 para la Conferencia Oeste. Ahí tenemos a Kobe Bryant. Ese balón es de Parker. Lanzamiento de Parker. El balón que lo recupera ahí Vince Carter. Este para Wade. ¡Oh, qué bárbaro! Si llega a coger eso. Ahí tienen a Parker. Y Marion. Al final canasta de Tim Duncan. Se le resbaló a Mario también. Sí, se le resbaló. Más 15, Conferencia Oeste. Ahí va, falta personal, ¿no? Tiros libres para Iverson. Avery Johnson, que como jugador no llegó a ser drafteado, luego llegó a ser campeón como capitán y como base de San Antonio Spurs y bueno, de momento lleva un carrerón como entrenador. Mr. Bonobús. Otro sector conservador, ¿no? Benet. Esa tendencia parece que tiene. Pero bueno, en un equipo como el que era Dallas, a lo mejor esa primera etapa o ese impulso conservador puede producir un equipo súper equilibrado, un equipo muy competitivo, que no sería de extrañar que pues, llegara a una final de la NBA, por ejemplo, esta temporada. 5-1, 6-5 en el marcador. Balón de Kobe Bryant. Bryant para Parker. Parker para Kevin Garnett. Garnett ahí, lanzamiento de Garnett. Ese rebote va a ser de Vince Carter. Balón para Iverson. Iverson con el balón. Vamos a ver en qué acaba esto. En la canasta de O'Neal. O'Neal que ya lleva unos cuantos puntos, ¿no? O'Neal. 9 puntos ya. Sí. Ahí tienen a Parker. Canasta y tiro adicional. ¡Olala! De este jugón. Ahí tienen. Bueno, Gasol es el único jugador de su equipo que no ha anotado en lo que llevamos de partido. 6 rebotes. Cuidado. ¿Es el máximo rebotador del equipo o todavía no? Sí, junto con Garnett. Junto con Garnett, ¿no? Pero es el que no ha anotado y es el que menos ha tirado. Claro, ha tirado una vez. Nas ¿no? tiene 2 tiros y el resto más. 53-68, más 15. Posesión de balón para LeBron James. Ahí tenemos a James con el balón, jugándola. Balón que se va a quedar Kevin Garnett, este para Parker. Parker con el balón para Garnett. Ahí trataba de llegar Tim Duncan. Y el balón va a ser para el oeste, parece. Sí, Wade ha intentado salvarlo pasándose además el balón entre las piernas, pero no ha podido recuperar ese balón para su equipo. 6-8-5-3, últimos segundos del segundo cuarto, diferencia de más 15 para la Conferencia Oeste. Ahí tenemos a Kobe Bryant y la canasta de Tim Duncan. Duncan más 17. Bueno, pues decíamos que estaba muy igualado. Y ahora se rompe. Se ha roto el partido en los últimos minutos. Yo creo que influye mucho jugar con gente más alta. Está ganando el rebote el oeste y eso le ayuda mucho. Tiene menos jugadores de dureza, de potencia, de rebote el equipo del este. Bueno, hemos visto ahí cómo se la ha jugado LeBron James, la lucha por el rebote y se acaba. 53-70 en el marcador.
53-70 más 17 para la conferencia oeste. Yo creo que vamos a hacer una pausa mínima porque hay buenas actuaciones en el descanso. Sí, ¿eh? sí. Con Carrie Underwood, John Legend. John Legend, ya les hemos dicho que ha estado el tío, se ha llevado ahí unos cuantos Grammys, ¿no? Creo que 3, sí. 3, ¿eh? Así que 53-70 a favor de la conferencia oeste. Buen partido de Gasol, ¿no? 8 minutos, 6 rebotes, una asistencia y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, veo que están entrevistando a Tracy McGrady, que hasta el momento es el más valioso, ¿no? 17 puntos, ¿no? En esta 17. primera mitad para el equipo, para el jugador del equipo que juega en esta cancha habitualmente, Houston Rockets. Houston Rockets. Mientras que ahora aquí alrededor te plantan un escenario, pero vamos, En un abrir y cerrar de en un ojos, abrir y ¿no? cerrar de Visto y no ojos. visto, ¿no? Visto y no visto Royal Ivy, ¿no? Sí, visto y no visto, Royal Ivy, el de Atlanta Hawks. Bueno, hacemos una pausa, ¿eh? Enseguida estamos aquí, vemos country, vemos Rhythm and Blues. Hasta ahora. What's up? This T-Mac of the Houston Rockets. You're watching Canal Plus. Lo que hablamos, ¿no? Ten cuidado que en 72 horas lo mismo amaneces en Chicago. Quedan todavía dos o tres días tenemos, sí, pero bueno. Chicago no sería mal sitio, ¿eh? Porque tienes ahí a tu amigo, ¿no? Sí, sería buen sitio, sería buen sitio. Aparte Opciones. es una muy buena ciudad también, ¿no? Sí. Bueno, pues ha comenzado Con canasta de McGrady. con canasta de McGrady. 53-72 en el marcador. Esa ventaja de 19 para la conferencia oeste. Y ahí estamos con un montón, insisto, de gente paseando siempre. Balón de Bryant. Vamos a centrarnos ahí con McGrady. McGrady con el balón, lanzamiento de McGrady. Como el chupo McGrady. Qué bárbaro. Y bien defendido ahora por su primo, por Carter. 21 puntos. El otro día teníamos una especie de encuesta o entre el equipo que Kobe o McGrady, era la pregunta. Ajá. ¿Y qué salió? Pues había División. Igual, sí, había división, cada uno daba su opinión y bueno, pues, nadie lo tenía claro. ¿Y tú qué votaste? Pues la verdad que no lo sé. Yo creo que a nosotros nos metió 81. Yo tengo ahora mismo Claro, la memoria sí. de Kobe. Pero bueno. Y nadie se plantea a lo mejor ni Kobe ni McGrady Wade. Sí, bueno, yo creo que no lo comparan por el tema de la posición. De la Igual a Wade le posición, doen sí. un poco más dos, ¿no? O LeBron James. Sí, Kobe y LeBron también me preguntaron a mí, no sé. Creo que igual LeBron hace más cosas también, ¿no? Pero Bueno, Kobe es más anotador, no sé. Es un poco. Wade está jugando de dos este Sí, año, muy bien. clarísimamente, Y ¿no? aparte muy bien. Sí. Ahí está. Ahí estaba Wade, precisamente. 53-74 en el marcador. Toyota Center aquí, en el centro de la ciudad, en Houston, con un frío realmente espectacular. Hemos pasado de la noche del jueves de 22 grados a 1 grado al día siguiente. Una cosa de loco. No me extraña que Gasol se haya resfriado. Y hay gente que está tocada, ¿no? Tienes que estar aquí con la medicina, el gelocatil, el frenador. ¿Eh? Sí, un poquito de todo. Balón de Steve Nash. 5-5-7-4 en el marcador. Yao. Lanzamiento de Yao. El rebote es de O'Neal. Y la posesión de balones para Wade. Wade con el balón, ahí está jugando la Wade. Vamos a ver. Ahí jugando en ataque a Iverson. Iverson buscando a O'Neal.
Y O'Neal ahí está muy encerrado. Pues vaya canasta que ha metido. Iba a decir que O'Neal estaba muy encerrado, pero vaya canasta que ha metido O'Neal. Espectacular. Bueno, casi todas las botas de estreno en este evento del All-Star, y bueno, ya nos desveló Nocioni que lo de las botas en el partido de rookies contra sophomores era o se refería a una bota computerizada, podríamos decir, ¿no? Que le das a un botoncito y se te ajusta, sobre todo de la parte de abajo, de la parte de la planta, se te ajusta al pie y se está moviendo mientras estás jugando, ¿no? Sí, pero sí es verdad que todas las compañías hacen, bueno, Sí. comparas este evento en los colores del este o los colores del oeste para, bueno, pues para jugar justo para el All-Star, ¿no? Pau también creo que estrenaba hoy, he estado esta mañana con él y también estrenaba. Tú compartes marca, ¿no? Con Pau. Sí, comparto marca con Pau y bueno, estuve con él. Ya hemos Miguel. comentado el tema de las botas, ¿no? Nocioni nos decía Lo mismo, ¿no? Que dije yo ayer que más o cogió menos. la casa y le dijo, bueno, ¿usted cuántas botas y tal? Y dice, bueno, no sé. Pero vamos, claro, él estaba acostumbrado en España a lo mejor a 10 pares de botas al año. Sí, 10, 12, no sé, depende de los jugadores también, ¿no? Y resulta que le mandaron 82 pares de botas de cada color. 41 41 blancas, sí. 41 par negros. Eso, 41 blancas y lo he dicho mal. 41 blancas y 41 negras. Es realmente espectacular. O sea, una para cada día. Casi, porque Para cada partido. hay casi cada día hay partidos, o sea que es ¿Qué- casi, sí. qué te pasa? Claro, hay 82 partidos de temporada regular, que a ti te pasó lo mismo. Sí, más o menos lo mismo. Qué barbaridad. Y si pides 83, Pues te Te las las dan dan, ¿no? igual, sí. Igual alguna no te gusta, ¿no? Son todas iguales, pero bueno. Sí, no hay ningún problema. Bueno, pues estamos ahí con Nash, jugándola para Tim Duncan. Duncan con el balón, ahí está jugando Duncan, canasta, buena canasta de Tim Duncan, 60-76 en el marcador, más 16 para el este, que necesita enchuparse. Sí, que Duncan, me parecía que no había hecho nada Sí. y está en 10 puntos, 6 rebotes. es tremendo lo de Duncan. Vaya de canasta LeBron. ahora, de LeBron. Sí, es el que más ha tirado con diferencia a canasta en el equipo del este, ya 13 tiros para LeBron. Club Chupachú, clarísimo. Ahí tenemos a Yao, buen pase, qué pase le ha metido a McGrady. Canasta de McGrady, Daimiel que va directo al MVP, vamos. Sí, sigue sumando. Sumando con una facilidad realmente tremenda. Vamos a ver, porque esto puede ser un peligro para Memphis, ¿eh? Ya hablando de la temporada regular, recuerden que en Digital Plus tenemos un partido en directo cada noche de NBA y yendo a esa temporada puede ser un peligro para Memphis Grizzlies, que Houston, equipos como Houston, Sacramento empiecen a remontar, que parece que ya lo están haciendo. Sí. El rebote ha sido de O'Neal. 6-2, 7-8 en el marcador, 3 minutos, All-Star. Fantástico. La asistencia de James, el mate de Wade. Balón en ataque para que juegue McGrady. Este para Tim Duncan abriendo el balón. Kobe Bryant. Bryant con el balón. Lanzamiento de Bryant. La entrada a canasta. Y ahí estaba. Este Duncan que es la guerra de las galaxias, episodio número 4. Porque parece que no está en cancha. Parece que ha jugado pocos minutos. Ahí está. Y al final, en 14 minutos, 12 puntos, 7 rebotes. Una cosa realmente tremenda lo de este chico. Con ese gesto, con ese aparente Como si no- desánimo, sí. un jugador que cambia la historia de la NBA, sobre todo de una franquicia como San Antonio Spurs, ¿no? yo no Lo sé eligen en el número 1 del draft y desde luego en estos últimos 7-8 años ha cambiado, porque sin él en San Antonio Sí, sí. nada hubiera sido igual, ¿no? Sí, además, desde luego, claro. Luego además, Calderón es un tío que no parece que esté empeñado en ser el MVP, aunque ya lo ha sido en varias. Lo ha sido creo que un par de veces, ¿eh? Creo que lo ha sido un par de veces. O una vez. Otra de McGrady. ¿Eh? Lleva ya 2 triples McGrady. Ahí tenemos a Iverson, canasta de Iverson. 68, 70 y 84 en el marcador. Ahí va, uf. La falta personal de O'Neal a Yao. He pasado antes al lado de Yao, exactamente a la altura del antebrazo, entre el codo y la muñeca le llego yo a Ya, Yao Ming, sí.
Entre el codo y la muñeca. Sí, con el brazo extendido hacia abajo, entre el codo y la muñeca. Joder, ya te digo. Tiros libres para Yao. 4 minutos de la segunda parte. Entra Ben Wallace. Se sienta O'Neal. Estamos... Y tiempo, ¿no? Tiempo. Bueno, pues de momento esa diferencia, ¿no? En el marcador que no han conseguido... ¿no? José, ¿a ti te han dado la estatura buena tuya aquí oficialmente o te dan un poquito más? No, en un principio igual. Bueno, 6'3", no sé, Te es dan un alrededor de 6'3", 1,91. Sí, es entre 1,90 m y 1,91 m. Sí, algo así, ¿no? Más o menos ese es lo que tengo, ¿no? Yo creo que es... Una palomita, Calderón, que se están enfocando. Una palomita ahí, ¿eh? Así Ahí abajo, ahí está. ¿eh? Pero Bueno, sí, es verdad que algunos luego engañan mucho las alturas, ¿no? No sé. Sí, las alturas nunca se suelen decir bien, ¿no? No sé, unos la hacen con zapatillas, otros las hacen descalzo, no sé. Sí. Es un poco diferente, ¿no? Y luego con el... Aquí, como es aquí, con el 6'3", 6'4", que los pies y las pulgadas, los pies, a la hora. pulgadas, tiene siempre un poquito de... O sea, a la hora de pasarlo a metros, centímetros, Sí. no es un paso bueno, pues completo, ¿no? Siempre tiene decimales ahí. Sí, yo creo que siempre intentan ir para arriba, ¿no? Siempre intentan poner algún centímetro de más, ¿no? Bueno, ahí tenemos a Yao. Y estamos en 68-85. Balón de Iverson. Jugándola para Wade. Wade ahí jugando. Vamos a ver Wade. Wade trataba de dar el balón. Se lo dio a Chris Bosh. Falta personal. La falta personal a Chris Bosh. Y los tiros libres para Chris Bosh. Que se veía venir, ¿no? Que iba a ser, que iba a estar muy cerca del All-Star. Ese magnífico draft del 2003. Que podemos recordarle de miel, ¿no? Sí, LeBron James, Milicic, Carmelo Anthony, Chris Bosh, Dwayne Wade en los 5 primeros números. Sí. Salvo Milicic, los demás. Milicic, que recientemente traspasado a Orlando. Sí, ha dicho Billups, Chancey Billups, sobre Milicic, dice, hombre, es un jugador muy bueno, muy grande, con una gran calidad. Dice, quizás su problema es que cuando salía a jugar en 2-3 últimos minutos de partido se le veía un poquito desinteresado, como que no le importaba mucho, ¿no? Sí. Vaya canasta ahora, ¿eh? Este sí que es un tío interesado. Wade, 85-71 más 14 para la conferencia oeste. Bueno, Balón de Kobe Bryant. Ahí estamos. Oh, ese balón robado por parte del este, balón de Wade. Wade para Iverson, Iverson con el balón, ahí tenemos a Wade. Wade y canasta de LeBron James. Bueno, ya están ahí a 12. Ahí a 12, 5 minutos del tercer cuarto viviendo la magia del básquet. All-Star Game, Toyota Center. Con Cortefiel Sanders ahí de pie. Se prepara un cambio. Sean Marion, Ray Allen van a entrar por parte de la conferencia oeste. Ahí jugando, balón robado por parte del este, Chris Bosh. Chris Bosh para Wade. Wade con el balón, lanzamiento de Iverson y canasta. Y se ponen a 10. 7-5, 8-5 en el marcador. Balón de Steve Nash. Nash con el balón. Ahí tenemos a Nash sacando el balón ahí para McGrady. McGrady para el último emperador. Este para Kobe Bryant. Bryant con el balón, que yo no sé dónde iba Bryant. No sé qué era lo que quería hacer exactamente. El balón robado por parte del este, LeBron James. James buscando el triple. Lanzamiento y 3. Triple de James. Bueno, 7-8, 8-5. Entre dos de esta generación de la que hablábamos han acercado al este, entre Wade y LeBron James. LeBron James con 22 puntos. Bueno, se han metido en el partido, ¿eh? 78-85, LeBron James buscando, ¿no? Buscando un poquito ahí, ¿no? También, ¿no? También. 25-15 de parcial en este tercer cuarto, con James autor de 10 puntos en este periodo. Sí. McGrady ha metido 9 en este tercer cuarto. 7-8, 8-5, Ecuador del tercer cuarto. Y esto era lo que estábamos diciendo, ¿no? Que se acerque el marcador y tal para vivir un último cuarto ahí apoteósico, ¿no? Y yo creo que estamos en camino, ¿no? Estamos en camino, sí. Estamos en camino. Interesante el cuarto, ¿no? Sí. Daimiel no sé si mira la cámara, ¿no? Y tal, estas son las de los Rockets. Con las Rocket pero Power sí, Dancers. Apoteósico. Apoteósico también, ¿no?
las Rocket Power Dancers, que tampoco me parecen similar, un poquito así a Miami, ¿no? Sí, realmente las de Miami es que las tienes echado el ojo, ¿no? Bueno, pues 7-8-8-5. Vamos a ver si ahora entra dentro de poco. Gasol, ¿no? Sí. Gasol, ¿no? Sí, ha jugado en su equipo Elton Brand 7 minutos. Ahora va a salir Ray Allen, que ya estaba ahí preparado. Y Son Marion. Y Son Marion, que eran también de los que menos habían jugado. Recuerden que Ray Allen fue junto con Elton Brand los dos últimos en salir en la rotación de la conferencia oeste, ¿no? Sí. Y en el equipo rival, pues Billups y Rasheed Wallace, por ejemplo, muy pocos minutos, que son jugadores muy importantes en el equipo del entrenador, ¿no? Del hoy entrenador del equipo de la conferencia este. Ya, bueno, Rasheed Wallace ya había dicho que él prefería estar en la playa, ¿no? Sí. ¿Ha dicho eso? Sí. Lo dijo antes de que le eligieran. Antes de que le eligieran. Que él prefería que no le votaran, incluso dijo. Antes de que le los eligieran. aficionados, porque quería tomar descanso estos días e irse con su familia 2 o 3 días a la playa. Hay algunos jugadores que aprovechan para irse al Caribe, ¿no? Se ha comentado entre los compañeros Calderón el hecho de que Detroit aporte 4 jugadores. No. Yo creo que nadie lo ha comentado por el hecho de que, bueno, creo que se parece lo normal. merecían, ¿no? Yo creo que son 4 jugadores muy importantes. Muy importantes, ¿no? Sí. Muy importantes. Bueno, pues estamos ahí, ¿no? A punto de reanudarse el partido, aunque ahora vemos que no. Que las Power Dancers de los Rockets nos están lanzando Unas camisetitas. unas camisetitas, ¿no? Unas camisetitas. Y bueno, está animado, ¿no? Sí, hoy El totalmente pabellón. distinto a los otros Sí. 2 días anteriores. La verdad que sí, está lleno. Anoche estuviste en la fiesta latina, ¿no? En la fiesta latina allí estuvimos dando una vueltecita. Sí. ¿Y qué tal por allí? Muy bien, estuvo bastante bien. Estuvo Steve Nash en la Estuvo fiesta. Steve Nash también. Estuve allí, bueno, la verdad que estuve charlando con él un rato. Tiene una mujer de Paraguay. Entonces habla español ella y bueno, estuvo allí explicándonos un poco todo esto anoche. ¿Has hablado con una paraguaya? Sí. Ah, pues no sabía. Yo no sé si es Paraguay o Uruguay, no estoy seguro ahora mismo, no recuerdo, pero sí. No sabíamos. Bueno, se reanuda el partido, ¿eh? Vamos a estar atentos aquí, ¿eh? Vamos a estar muy atentos, ¿eh? Las palomitas ya las tiene olvidadas Calderón. Sí, estamos en Y el todo. partido que se ha puesto Estamos emocionante. ahí en el partido, ¿eh? Y está Gasol, además. Vamos Está a ya ver. Gasol otra vez. Bueno, vamos allá. Ahí Pau Gasol, sí señor. Pues ha entrado Gasol, Elton Brand. Y vamos a ver cómo se pone esto. 85-78, Ecuador. Del tercer cuarto, viviendo la magia del básquet. I love this game. Posesión de balón para Olala Parker. Parker con el balón, ahí está jugando la Parker. Parker, vamos a ver ahí jugando Parker. Buscando a Elton Brand, lanzamiento de Elton Brand y canasta. Vaya números también los de Elton Brand, para los pocos minutos que ha estado. Pero 10 puntos, 4 rebotes en 8 minutos de juego. ahí tenemos a Chris Bosh sacando ese balón para LeBron James. Que se va a muchos puntos LeBron James. 81-87 el triple de LeBron James. Vean ahí a Marion y canasta y tiro adicional. Sí, le ha empujado Bosch un poquito Sí. a Son Marion. 8-1-8-9. Tiro adicional para Son Marion. Jugando con un equipo, bueno, un poquito menos atípico. Porque antes había 3 tíos de 2-13, Son Marion y Parker. Y ahora pues está Elton Brand, Son Marion, Gasol. Y bueno, pues un base y una escolta como pueda ser Parker, Ray Allen. Rebote para Gasol. Rebote número 7. Qué bárbaro este tío. ¡Jugón! Sensacional este Brand. Extraordinario. 12 puntos, 4 rebotes. 81-91. Canasta. Iverson que se ha entonado en esta De segunda Iverson, parte. sí. Le han apuntado el séptimo rebote ahí a Gasol, ¿no? Gasol que ha tirado una vez solamente, ¿no? Y aquí hay mucho club del chupachú. Estamos ahí con Ray Allen. Ray Allen la saca Marion y falta personal. Falta personal, se prepara un cambio en la conferencia este. Va a entrar Chauncey Billups sustituyendo a Iverson.
¿Y cuántos minutos ha jugado Rasheed Wallace? Etiqueta negra Wallace. Bueno, pues Rasheed Wallace 4. 4 solo. Bueno. Pues ahí estamos, ¿no? Hacen pocos minutos, Bueno, ¿no? sí, a lo mejor ha hablado con su entrenador y ha dicho que Sí, está allí muy al poco, final ¿no? también, ¿no? Del banquillo. Por aquí Está pasa como muy tranquilo, ¿no? por delante de nosotros Jamie Foxx. Otro que lo ha vendido todo con su disco. Este me gusta también como canta, ¿eh? ¿Sí? Jamie Foxx. muy bien. Sí. El último disco está muy Sí, bien. Sí, sí, bueno, sí. el último, el primero. El primero Bueno, y el pero último. Sí, sí. muy bien. Está bien. Él había hecho, bueno, lo había escuchado yo en alguna colaboración o Sí, algo así sí, también. había hecho alguna. Y me gustaba, pero bueno. He está puesto muy, muy alguna bien. canción en algún final de partido de bien. de NBA, ¿no? Ahí tenemos a LeBron James, 83-92. Y segundo tiro libre para LeBron James. LeBron James un poco el robot perfecto, ¿no? Y desde luego no parece, ¿no? José, que tenga la edad que tiene. Sí, eso sí que no lo parece. O sea, físicamente es, no sé. Madre mía, LeBron James está casado, ¿sí? Sí, 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 tiene un hijo. Lo vi Sí. ayer con Sí, sí. la mujer, le vi, ¿no? No sabía que tenía un hijo, estaba casado. Le han pitado dobles, ¿no? Ya. A Parker. Me han pitado a mí algunos de estos también, Estos este también, año en la liga, sí. 8-3-9-2 en el marcador. Posesión de balón en ataque para que juegue Ben Wallace. Ahí estamos con Chauncey Billups. Ese rebote que cae en las manos de Gasol. No sé si lo apuntarán a él, porque la tocó a Sean Marion. Está en 9, Lanzamiento en canasto. 9 rebotes está Gasol. Es el máximo rebotador del equipo, ¿no? Va a rebotear más que con Grizzlies, ¿no? Ya te digo, 9 rebotes, no ha tirado una sola vez. Bueno, ha tirado una vez, ¿no? Realmente jugando en equipo. Bueno, en realidad está haciendo lo que hace en su equipo. Sí, jugar en muchas equipo. ocasiones, Bastantes asistencias, ¿no? Más de 4 asistencias para un tío tan grande. Y estamos viviendo un momento histórico. Pau Gasol en el All-Star. Por primera vez en la historia del básquet. ¡Ey! Español. Jugador nacido en nuestro país. Metido ahí. En el All-Star Game. En la crème de la crème. Posesión de balón 83-94 en el marcador. Chris Bosh. Lanzamiento de Chris Bosh. Canasta. Como enchufa este Chris Bosh. Qué bárbaro. Balón de Ray Allen. Ray Allen con el balón. Lanzamiento de Ray Allen. Y aquí ya digo que hay mucho del club Chupa Chups. Ahí está Chauncey Billups. Billups se te va a escapar, pero no se le escapa. Lanzamiento de Billups. Canasta. Oh, cómo la enchufó. Triple de Billups. 88-94. Ahí está jugando la Olala Parker. Ey, 3 errores seguidos de Parker. Primero los dobles y luego 2 balones perdidos en los pases. Posesión para Billups. Más 6 para la conferencia oeste. Jugándola en ataque Chauncey Billups. Billups con el balón, ahí está jugando en ataque Chris Bosh. Bosh con el balón, tiene delante de la Gasol. Lanzamiento de Bosh. Rebote defensivo de Elton Brand. Elton Brand jugando el balón para Ray Allen. Ray Allen con el balón. Ray Allen. Lanzamiento. Y ya digo que el Chupa Chups más de moda que nunca, ¿no? Porque no miró a nadie. Ray Allen, ¿no? Sí, estaba No, se la estaba pidiendo. solo, sí. Hombre, se la estaba pidiendo Gasol, pero claro. Entra Paul Silverado Pierce. Sí, Gasol jugando serio. En esta última acción ha defendido bien a Chris Bosh. Jugando serio y tal, pero La verdad es que no ha recibido tampoco muchos balones en ataque, ¿no? Bueno, en ataque no ha recibido ni uno. Por eso es- prácticamente, ¿no? O sea, aquí un poquito esto es la feria de las vanidades. Bueno, La hoguera, ¿no? la hoguera de las vanidades, ¿no? Calderón, un poquito cada uno a lo suyo, ¿no? Ahí estamos, Sean Marion se la va a dar a Gasol. Júgatela, Gasol que tiene ganas de jugársela, Vaya vaya pase que le ha metido al tío. ¡Oh! Vaya pase que le metió a Marion. Hubiera sido una asistencia fantástica. Chauncey Billups, balón para canasta. Silverado Pierce, 90-94 en el marcador. Esto cada vez acércate más, pero mucho más, como el bolero. Ahí estamos, lanzamiento de Chupa Chups, otro del club.